Muchos tenemos o tienen cuentas de Facebook, y la razón por la que las tienen es porque todos las tienen. ¿Alguien no tiene? La tengo que tener porque todos tienen esas cuentas. Y así hay muchas cosas que se hacen porque se acostumbra, porque las hacen, todos las hacen. Pero una de esas cosas no es bautizarse. ¿Por qué bautizarse? ¿Por qué alguien se va a bautizar? Porque todos se bautizan, porque allí en esa iglesia donde voy, todos se quieren bautizar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer del versículo 16 al 20. Y vamos a estudiar este pasaje para al final poder responder ¿por qué bautizarse? Dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos a alabarte, a glorificarte y a aprender de tu palabra, a oír tu voz, lo que tú nos mandas hacer, y pedimos tu Espíritu aquí entre nosotros, moviéndose, aplicando la palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, para cambiar nuestra manera de pensar y ser imitadores de Cristo. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, fortalécela en este día, domingo, en este culto especial de bautismos que tenemos hoy, que nos ayudes y tú obres con tu sabiduría para darnos entendimiento y corazón para obedecer. Pedimos todo en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Este pasaje que leímos, el último del Evangelio de Mateo, es conocido como la Gran Comisión. Es el encargo o tarea que Jesús les encomendó a sus discípulos, con los que se reunió después de que resucitó. Una vez que había culminado su obra de redención en la cruz, que quedó manifestado cuando él dijo: consumado es. Esa comisión, ¿en qué consiste? ¿Y con qué base se las dio? Es lo que vamos a tratar de entender en esta parte final del libro de Mateo. Jesús había muerto, crucificado, y fue puesto en un sepulcro labrado en la peña, un sepulcro que fue sellado con una gran piedra. Esto lo observaban María Magdalena y la que es llamada en los relatos evangelísticos la otra María. Además,
sus enemigos pidieron al gobernador romano que pusiera una guardia en la tumba, a lo que accedió. Así quedaron las cosas hasta que al amanecer, el primer día de la semana, el domingo, ya pasado el sábado, que era el día de reposo de los judíos, fueron estas dos mujeres a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó en ella. Los guardas que custodiaban el lugar, con el miedo que tenían, quedaron como muertos. Y el ángel dijo a las mujeres, ahí en el Evangelio de Mateo, versículos 5 a 8, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Ellas salieron del sepulcro a donde habían entrado, habían visto que pusieron el cuerpo de Jesús y vieron la tumba vacía. Fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y les confirmó que dijeran a los discípulos que fueran a Galilea y ahí lo vieron. Entonces tenemos esa gran declaración. Nuestro pasaje empieza diciendo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los discípulos eran 11 y siempre fueron 11. Judas pretendía ser discípulo, pero su traición demostró que él era el hijo de la perdición. Se perdió para que la escritura se cumpliera. No era un discípulo. Un discípulo persevera hasta el fin. Y Judas no lo hizo. A pesar de seguir a Jesús, no era discípulo. Y lo mismo podemos decir ahora. Muchos que dicen seguir a Jesús y hasta van cada domingo a la iglesia, no son discípulos. En el encargo que hizo Jesús está el mandato de hacer discípulos, por lo que un poco más adelante vamos a analizar qué es un verdadero discípulo, quién es un verdadero discípulo. Aunque este pasaje está al final del Evangelio de Mateo, este lugar donde estaban sus discípulos no es el monte donde Jesús ascendió al cielo. Eso ocurrió 40 días después de la resurrección en el monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, como detalla Lucas en el libro de los Hechos. Entonces, Mateo no dejó un documento detallando todos los acontecimientos de la resurrección. Él presentó el Evangelio del Rey. Jesús nació como rey, actuó como un rey, murió como un rey y como tal resucitó. Vendrá otra vez a esta tierra como Rey de reyes y Señor de señores. Su reino se establecerá aquí, en esta tierra. Mateo
interrumpió su relato en este monte, en Galilea, dejando al rey en la tierra para resaltar que este es el lugar donde él reinará eternamente. Pues los 11 fueron a Galilea. Galilea fue el lugar donde se llevó la mayor parte del ministerio de Jesús, y estos 11 en su mayoría eran galileos. Y ahí fue donde Jesús les había dicho que los veía. No solo por el dicho de las mujeres, sino que se los había dicho a ellos directamente cuando salieron de la última cena. Pues lo vemos en Mateo 26, versículos 31 al 32. Dicen estos versículos: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y diré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En esta ocasión, a los 11 discípulos suyos, los apóstoles, les dio la gran comisión. Pero es muy importante notar que la gran comisión no fue dada exclusivamente a los apóstoles, ni solamente a los 120 discípulos que estaban en el aposento alto, sino a toda la iglesia por medio de los apóstoles. Es para todos los cristianos, no solo para los líderes de la iglesia. Fue dada al menos en 3 ocasiones distintas. En el aposento alto, donde estaban reunidos los discípulos, pero no estaba Tomás, según Juan en el capítulo 20. Es la misma ocasión que narra Lucas 24, 46 y 47, que dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otra es en esta ocasión que estamos estudiando en el monte de Galilea, y después en el monte de los Olivos, justo antes de ascender al cielo, donde dijo a los que se habían reunido y fueron testigos de la ascensión, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este pasaje de Mateo estaban los 11 en el monte en Galilea. Dice el versículo 17 de nuestro pasaje: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos lo adoraron, pero otros dudaron. Y esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Algunos lo adoran, mientras otros dudan. Lo más probable es que la duda no fuera si Jesucristo había resucitado, porque se presentó ante ellos en el aposento alto, y Tomás, que no estaba presente, se convenció más tarde, porque también lo vio. Sino que vieron a Jesús de lejos, y algunos dudaron, porque a Jesús no se le puede seguir de lejos.
No lo reconocieron hasta que se acercó. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Durante su ministerio terrenal, durante los días de su humillación, él ejerció poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre el viento, las olas y aún sobre la muerte. Sin embargo, a menudo decía a los que sanaba o a sus discípulos que no dijeran a nadie lo que habían visto. Pero ahora que había vencido al pecado y a la muerte, habiendo resucitado, ejerce un poder ilimitado sobre el cielo y la tierra, haciendo proclamar por todas partes, sin ninguna restricción, su obra, para, al final de los tiempos, levantar a todos los muertos y juzgar a todos los hombres. Por su propia muerte derrotó al diablo y a la muerte eterna, a la que su pueblo estaba condenado por la maldición del pecado. La humanidad se rebeló contra Dios y está bajo la ira de Dios. Está condenada a un castigo eterno. Se declaró enemiga de Dios. Está enemistada con Dios, la humanidad entera. Pero Jesús tiene un pueblo entre la humanidad rebelde. Descendió del cielo, se encarnó y tomó el juicio de ellos y sufrió el castigo que su pueblo merecía, muriendo en su lugar, a cambio de su pecado. Les dio lo que había ganado con su vida de perfecta obediencia y los reconcilió con Dios. Tomó los pecados de su pueblo en su cuerpo y sobre él los llevó a la cruz, y por la fe en él y en su obra de redención, su pueblo tiene justificación y perdón por sus pecados. De esta manera los salvó, los libró de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias, de la corrupción y la muerte. La confirmación de su victoria y de la aceptación del pago por el pecado es su resurrección. Aunque murió, la muerte no pudo retenerlo, porque ya no había más castigo por el pecado. Todo había sido pagado. Se levantó de la tumba para justificación de su pueblo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo está diciendo que su autoridad es igual a la del Padre. Está afirmando su divinidad. Posee toda potestad en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad que tiene, los 11 pueden descansar y que en cada momento pueden contar con él, ya que lo que les mande hacer está respaldado por la potestad que él tiene. Y ahora, por medio de su iglesia, comenzando con el fundamento de los apóstoles y los profetas, llamaría a su pueblo, a las ovejas perdidas en el mundo, los llamaría a la gracia que aseguró para ellos en la cruz. Tenemos ahí la gran comisión, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En base a la potestad que tiene, da una triple misión a la iglesia. Primero, hacer discípulos en todas las naciones. Pero ¿cómo se hacen discípulos? En el libro del Evangelio de Marcos dice que Jesús les dijo a los apóstoles, 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Al inicio de su ministerio, cuando todavía no tenía discípulos, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Entonces, los seguidores de Cristo son hechos discípulos de Cristo, aprendices o estudiantes de Cristo. Eso es lo que significa discípulos. Son hechos discípulos por la predicación del Evangelio. Los discípulos son hechos, no aparecen espontáneamente por la conversión, son producto de un proceso que involucra a otros creyentes. Es por la predicación del Evangelio que Cristo, por la obra y el poder del Espíritu Santo, convence, salva y convierte a pecadores que estaban perdidos y muertos en sus delitos y pecados. No basta un entendimiento intelectual, tanto la mente como el corazón y la voluntad deben ser ganados para Cristo. Id es un mandato, una orden. Los discípulos no deben contentarse con venir a la iglesia. Deben ir para llevar el Evangelio a otros. Todos tienen familiares, vecinos, amigos del trabajo. Deben llevarlo hasta que llegue a todas las naciones. Antes de su muerte, Jesús limitó su trabajo a la nación judía. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dijo a la mujer cananea de la región de Tiro y Sidón. Él había enviado a sus discípulos con esa misma instrucción. Les dijo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 10, 5 y 6. Después de su resurrección ya no hay ninguna limitación. Los discípulos son comisionados para llevar el Evangelio a todas las naciones. Ese era el plan desde el principio, bendecir a todas las naciones por medio del Hijo de la promesa. No hay un lugar en la tierra donde el Evangelio de Cristo no deba ser predicado. No hay un lugar donde no se deban de hacer discípulos. A pesar de esta comisión, en el principio los apóstoles no la entendieron y tuvo que venir una reprensión, una amonestación del cielo para que Pedro iniciara en la casa de Cornelio, un gentil.
Segundo, los nuevos discípulos deben ser bautizados en el nombre de la Trinidad. De manera significativa, cuando Jesús les dijo que fueran a todas las naciones, no les dijo que circuncidaran a los que se volvieran discípulos. En vez de eso, les dijo que los bautizaran. Con eso estaba sugiriendo una completa separación de lo que era la religión judía. En esa religión, la circuncisión era una señal en la carne. Se aplicaba a los 8 días del nacimiento. Y eso indicaba la pertenencia al pueblo judío. Era simplemente por haber nacido en esa nación. Cuando la circuncisión se hacía en la edad adulta, era porque un extranjero o un gentil adquiría esa nacionalidad que incluía la religión judía. Los que son hechos discípulos son de todas las naciones, sin ninguna distinción. Su nacionalidad es la de ser del pueblo de Dios, un pueblo espiritual, cuya ciudadanía está en los cielos, no en este mundo. Conscientemente han renunciado a su ciudadanía terrenal. Y en esto no hay una doble nacionalidad. Algunos tienen 2 nacionalidades, son generalmente americanos y mexicanos, y pueden conservar las 2. Aquí renuncian a su nacionalidad mundana. Ya no son más de esa nacionalidad, son ciudadanos del reino de Cristo. Los que son hechos discípulos han entendido el Evangelio, lo han creído y se han arrepentido de sus pecados. Confiesan su fe en Cristo y entonces deben ser bautizados, ser sumergidos en agua. ¿Qué es lo que significa bautizar? El bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre representa a aquel al que ahora le pertenece. Por lo que ser bautizados en el nombre de significa que son llevados a una relación vital con el poseedor del nombre, el Dios Trino. En el nombre significa literalmente dentro del nombre. Sugiere una alianza, la entrada al nuevo pacto. Las palabras y el contexto indican que son discípulos los que son bautizados, los que tienen edad para poder ser enseñados y que pueden guardar las cosas que Jesús ordenó. No puede ser un discípulo el que no tiene edad para entender cabalmente el Evangelio. Por lo tanto, no puede obedecer lo que no ha entendido. No puede obedecer todas las cosas que mandó Cristo. Tercero, los nuevos discípulos deben ser enseñados a guardar los mandamientos de Cristo. Después de haber sido convertido, el creyente nuevo forma parte de la iglesia local, en donde está incluido en el compañerismo del pueblo de Dios, estando bajo la enseñanza de la palabra de Dios,
para su propio crecimiento y para el crecimiento de todo el cuerpo. El nuevo nacimiento lo lleva a una nueva y santa manera de vivir, que es contraria a los principios e ideales impíos que han regido su vida antes de la conversión del pecador redimido. La mente debe ser renovada a la producción de la piedad y santidad, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Ese enseñar evidentemente tiene que ser antes del bautismo. Sin enseñanza nadie puede entender y por lo tanto no puede creer el Evangelio. Pero también esta enseñanza debe seguir después del bautismo. La Iglesia primitiva insistía en que la persona a quien había sido proclamado el Evangelio, antes de ser admitida como miembro de la Iglesia, debía dar una muestra de arrepentimiento genuino y de poseer los conocimientos básicos del cristianismo. Esta enseñanza no es solamente con palabras, sino con el poder del siempre presente Jesús. Él estará con su pueblo hasta el fin del mundo. El contenido de la enseñanza debe ser sobre todas las cosas que os he mandado. Os ha mandado Jesús. Los seguidores de Jesús son responsables de presentar todo el consejo de Dios a aquellos que se han hecho discípulos, lo que confirma la necesidad de seguir aprendiendo siempre. Nunca se deja de ser un discípulo. Es imposible conocer a Dios y a Cristo totalmente, ni en toda la eternidad lo vamos a conocer totalmente. Siguiendo estas instrucciones es como es edificada la iglesia de Cristo. Lo que se haga fuera de esta manera no es una obra del Espíritu Santo, sin importar lo que digan las personas involucradas. Entonces, ¿por qué bautizarse? ¿Qué es el bautismo y por qué son bautizados los creyentes al hacer una profesión creíble de fe? Aún sin entender mucho, incluso sin definir el bautismo, se puede decir que los que creen verdaderamente en Cristo y se han arrepentido de sus pecados deben ser bautizados simplemente porque lo ordena el Señor Jesucristo. El que profesa que Cristo es su Señor debe externar su fe haciendo lo necesario para ser bautizado como un acto de obediencia a lo que el Rey manda. Sin embargo, sería de utilidad y edificación entender lo que el bautismo significa y lo que representa. Ser sumergido en agua y ser levantado no es una ocurrencia. Tiene un significado simbólico en el nuevo pacto y debemos entender lo que esa imagen representa y lo que nos dice a nosotros. En Romanos 6 encontramos que nuestro bautismo en agua es una imagen visible de nuestra unión con Cristo, que es invisible. Y el domingo pasado hablábamos de esa unión con Cristo.
El apóstol Pablo señala a esta realidad explicada visiblemente en el bautismo como la motivación principal, pensando, no queriendo abusar, pensando de una manera impía, pensando, si peco, Dios me perdona, me va a perdonar siempre. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 14. Dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vemos aquí que el bautismo es una representación visible de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Significa nuestra unión con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Pablo señala el acto externo y no la realidad interna, porque ese acto externo es la señal visible del compromiso que se ha hecho y afirma la realidad y la unión con Cristo. Al bautizarte, manifiestas de una manera pública que estás unido a Cristo. Das testimonio de esa unión invisible. Y si es genuina, te exige que ya no vivas más en pecado. Tu bautismo significa que tú has muerto con Cristo. Y en tu muerte con Cristo has muerto al pecado. Ya no puedes andar en él. Si en verdad moriste, ya no puedes. Estás unido a Cristo en su muerte. Así que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Por otro lado, has resucitado con Cristo. Eres un hombre
nuevo, con nuevos ideas, deseos que están de acuerdo con la mente, el corazón y la voluntad de Cristo, a quien te uniste. El bautismo significa esa realidad espiritual que ha tenido lugar por la obra regeneradora del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu, la regeneración que lleva al arrepentimiento, a la fe, a la confesión. Eso ha tenido lugar. El poder que da vida, que da un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo. Ser sumergido en agua y levantado es el símbolo externo y la confirmación de esa realidad interna que se muestra de una manera gráfica. Ser sumergido en agua significa haber muerto y haber sido sepultado con Cristo. El viejo hombre va a la tumba, bajo la tierra. Ser levantado del agua es símbolo de ser resucitado con Cristo. El que sale de la tumba es un hombre nuevo. El viejo hombre ha sido dejado atrás, sepultado, muerto para siempre. Todo eso simboliza la verdadera unión con Cristo que ha tenido lugar, que ha sido real en la regeneración y en la conversión. Además, ser sumergido en agua significa ser lavado y limpiado, que es lo que nuestra unión con Cristo ha logrado. Nuestros pecados son lavados y somos justificados y renovados en Cristo. En todo esto entendemos que aunque el énfasis del bautismo es simbólico, es importante porque es un mandato de Cristo para todos sus discípulos. El bautismo nos salva, nos regenera, no quita pecados, no tiene ningún poder y no es un mérito, una obra que se pueda presentar delante de Dios como un mérito o como un medio para obtener el favor de Dios para un pecador. Todos los méritos de la salvación se encuentran en Cristo y solo en Cristo. Y esos méritos son apropiados por el creyente por la fe y solamente por la fe. Una vez más, el bautismo es una muestra visible, externa, de la verdadera unión invisible, interna del pecador con Cristo. Puesto que el bautismo está tan ligado a la salvación, en ese sentido simbólico, y puesto que representa nuestra lealtad a Cristo, y es el inicio de nuestro compañerismo visible con la iglesia local, en ocasiones puede ser asociado con la salvación. Pero esto es solamente por asociación, y no es un elemento real que provoque o asegure la salvación en ningún sentido. El bautismo forma parte de los mandamientos de Cristo que deben guardar los que son hechos discípulos. Dice la confesión, nuestra confesión, la confesión bautista de fe de 1689, en el capítulo 29, 1. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él,
de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. En la carta a los Romanos, Pablo usa la figura del injerto para ilustrar la relación de los creyentes judíos y los creyentes gentiles, que son las ramas de un olivo silvestre que son injertadas en el olivo, que es el pueblo del pacto de Dios. La confesión muestra el bautismo como una señal para la persona bautizada de ser injertada en Cristo, de ser unida a Cristo, para que lo que necesite para vivir lo extraiga de Cristo. Todo sale de Cristo. Su única fuente de vida de ahí en adelante. En la iglesia primitiva, la manera en que las personas eran añadidas o injertadas a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, era por medio del bautismo. Era también un testimonio para la iglesia de que la persona estaba unida a Cristo y era recibida como un miembro del cuerpo de Cristo y era contada entre los hermanos. Es necesario el entendimiento de lo que se está haciendo al bautizarse. Si no hay este entendimiento, no es bautismo, es solo un chapuzón. No es bautismo el que se hace sin el entendimiento, como el de un niño que es llevado por sus padres. No se consideraba bautizado a los que habían recibido lavamientos de los ritos judíos, y ni siquiera a los que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. En Hechos 19, versículos 3 a 5, leemos: Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después de haber recordado la gran comisión, la pregunta para ti es: ¿eres un discípulo de Cristo? No si eres un seguidor como Judas, un simpatizante o neutral, sino eres un verdadero discípulo. Te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe y confianza totalmente en Cristo para tu salvación. Si no, ven a Cristo hoy y sé salvo. Tu única esperanza de perdón de todos tus pecados se encuentra en Jesucristo, quien murió como sustituto por pecadores. Si tú no estás en unión con Cristo, entonces todavía estás en tus pecados y bajo la ira de Dios en este mismo momento. Se ha unido a Cristo y recibe libremente su rectitud, que solo puede restaurarte una relación correcta con Dios. Si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo, entonces has sido bautizado, has obedecido el mandato de Cristo por medio de recibir la señal visible del bautismo
que afirma tu lealtad a Cristo y significa tu unión con Él. Si eres creyente y no has sido bautizado, te animo a afirmar externamente tu unión con Él por medio de ser bautizado. Si tienes alguna pregunta sobre esta ordenanza, o sobre qué te falta, o cómo hacerlo, todos esos detalles, acércate para recibir la instrucción. Si tú ya fuiste bautizado, recuerda lo que representa tu bautismo. Recuérdate a ti mismo tu unión real con Cristo en su muerte y en su resurrección, representada por el bautismo. Y entiende la realidad de esa unión como un verdadero medio de dar muerte al pecado. Considérate a ti mismo muerto al pecado, porque el viejo hombre ha muerto con Cristo. Y el nuevo hombre ya no es esclavo del pecado, sino un siervo de Cristo. El pecado ya no tiene que controlarte. Tú puedes tener victoria continuamente en Cristo, porque ya no estás bajo la ley en Cristo. En tu unión con Él, ahora estás siempre bajo la gracia. Y su gracia te da todo el poder, todo lo que necesitas para vencer el pecado. Tú has proclamado esta verdad, has mostrado la realidad de esta verdad en tu bautismo. Recuérdate a ti mismo de ello. Recuérdate a ti mismo de la realidad representada por la imagen y vive en consecuencia. No vivas derrotado, sino más bien vive victoriosamente, porque ya tienes la victoria en Cristo. Dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra, que hoy nos recuerda nuestra unión con Cristo, cómo debemos obedecerlo, cómo somos victoriosos ya sobre el pecado, cómo tenemos una vida nueva y que tenemos este medio de gracia que nos alienta, que nos ilustra de una manera gráfica esa regeneración y ese nuevo nacimiento. Te pedimos tu bendición sobre este culto, sobre estos hermanos que se van a comprometer hoy contigo, con la iglesia local, y que tú hagas tu obra en todos nosotros hasta que regreses. Pedimos en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén.